el punto de vista fisiológico y también he escuchado que han hablado varios fármacos. Ya, eso también es importante. Dentro de los fármacos que tienen que saber, ¿ok? Son sobre todo los principales que ustedes van a utilizar, sobre todo en su práctica clínica como médicos generales. ¿Cuáles van a ser estos? Ranitidina, básico, ¿ok? Eso tienes que saber, mecanismo de acción, su target y efectos adversos de ranitidina. ¿Qué otra cosa tienes que saber? Farmacológicamente hablando, omeprazol. Por supuesto, tú vas a recetar omeprazol, vas a tener pacientes que van a venir con omeprazol ya por un diagnóstico previo, sea ERGE, sea Solier Ellison, sea úlcera péptica, todo ello. ¿Ok? Entonces, omeprazol tienes que saber su target, mecanismo de acción y sus efectos adversos. ¿Ok? ¿Qué más tienes que saber? Desde el punto de vista de octrótide, tú no vas a utilizar octrótide, vas a ver que utilizan los médicos especialistas por varices esofágicas, dependiendo del grado de resolución de tu hospital donde vayas a desenvolverte como interno y como futuro médico. ¿Ok? Entonces, en Otrotia tienes que saber simplemente el target y el mecanismo de acción. ¿Ok? Y para qué se utiliza, sobre todo para las varices esofágicas. ¿Ok? ¿Qué otros fármacos tienes que saber? Ya hay dos fármacos que vas a utilizar y sobre todo si alguna vez lo has utilizado en la práctica clínica o en tu casa. ¿No? Por ejemplo, ¿quién no tiene metoclopramida? La metoclopramida, ¿no? Básicamente está indicado, por ejemplo, para la gastroparesia diabética, ¿ok? Especialmente indicado, y evidentemente, ¿quién hoy día no tiene diabetes? Varios diabéticos sufren de trastornos de dispepsia, balonamiento después de comer, disminución del tránsito gastrointestinal, porque básicamente hay una afectación nerviosa producto del metabolismo del sorbitol que afecta en este caso los nervios, ¿no? Y evidentemente uno de los nervios que están presentes en el tejido gastrointestinal, como es hablado el doctor Nieves, existen de dos tipos, ¿ok? Los intrínsecos y en este caso, un sistema nervioso intrínseco y un sistema nervioso extrínseco, ¿ok? Entonces, evidentemente, eso está afectado en los pacientes diabéticos, ¿ok? Entonces, la metoclopramida básicamente tiene que saber su target, que son los receptores D2 dopaminérgicos, ¿no? Y está especialmente indicado en la gastroparesia diabética. Después, ¿qué otro fármaco también ha venido anteriormente? Ondansetron. El ondansetron básicamente tiene que saber su target, ¿no? Porque se utiliza mucho en los pacientes con cáncer, ¿no? Postquimio, donde tienen bastantes náuseas y vómitos, ¿no? Ahí se utiliza el ondansetron, ¿no? Cuyo target es el 5-HT3, ¿ok? Que es el receptor de serotonina, ¿ya? Entonces, esos básicamente son los únicos fármacos que tienes que saber, no tienes que saber casi ningún otro, ¿ya? Entonces, omeprazol, ranitidina, octreotide, ondansetron y metoclopramida, nada más. Entonces, enfócate, ¿ok? Desde el punto de vista fisiológico y, como les dije en clase, anato del sistema gastrointestinal es lo más preguntado de todas las anatomías de todo el cuerpo, a excepción, claro está, del sistema nervioso, ¿no? Porque el sistema nervioso obviamente preguntan muchísimo anatomía, sobre todo los pares craneales, ¿no? La irrigación del tronco cefálico y todo ello, ¿ok? Y las arterias cerebrales y el polígono de Willis. Entonces, después del sistema nervioso, lo que más preguntan anato es en gastrointestinal. ¿Ok? Por eso que, como les dije en la primera clase, para los que me escucharon, ¿cuál era la mejor forma de poder estudiar anatomía? Flashcard. Flashcards. No hay otro, ¿ya? Porque anatomía es básicamente memoria, no se entiende absolutamente nada. Es saber cómo se llama esa bendita arteria o esa bendita vena, o en el hipotético caso que te pregunte el nervio, nada más. Eso es anatomía. No es como fisio que sí se puede saber el concepto, sí se puede interpretar, ¿no? Y obviamente fármaco, por supuesto, también se puede interpretar cómo actúa el fármaco, sabiendo una vez el target y todo ello, ¿ok? Entonces, van a darse cuenta que el estudiar anato, el gastro, es un poquito pesado, de hecho más pesado que fisio, ¿ya? Entonces, les aconsejo que hagan flashcards si ya no lo han hecho, si aún no lo han hecho. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del punto de vista de Embry un poquito. No se va a tocar mucho de Embrio porque entiendo que tú estás llevando recién gineco, ¿no? Ya que es un curso que está a la par en el mismo ciclo, ¿no? Entonces aquí hay muchísimas patologías desde el punto de vista embriológicas que vas a verlo en, en pediatría, en doceavo ciclo, ¿ok? Porque en pediatría evidentemente pues las alteraciones embriológicas son más frecuentes en este grupo etario, ¿no? En los pediátricos, en los famosos niños. Ok, entonces vamos a hacer aquí en la parte de embrio, ok,
Lo que tienes que saber es básicamente lo que te voy a decir, nada más. ¿Ok? ¿Ya? La formación del tubo primitivo, ¿ok? Inicia la cuarta semana. ¿Ok? Inicia la cuarta semana, ¿ok? Entonces, como habrás leído seguramente en el desarrollo embrionario del sistema respiratorio, también inicia la cuarta semana a través del esbozo respiratorio. Pero tanto el sistema gastrointestinal como el sistema respiratorio comparten el mismo origen, ¿ok? Y entonces, evidentemente, se entiende que alguna alteración embriológica o una patología del punto de vista embriológica tenga una correlación respiratoria y gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, la atresia esofágica más fístula traqueoesofágica distal. No te asustes, esto no va a venir, pero te estoy dando un ejemplo para que puedas entender. Por ejemplo, esta patología la vas a ver mucho en pediatría, ¿ok? Es la más frecuente de todas las atresias esofágicas. En el 85% de los niños nacen con esta alteración, ¿ok? Porque hay varios subtipos. Su propio nombre te lo dice, básicamente atresia esofágica. Tú sabes que por delante de la tráquea está el esófago. Vamos a hacerlo desde la tráquea, ¿no? Y por delante de la tráquea está el esófago, ¿no? Que está yendo al estómago. Y básicamente acá está tu estómago, ¿no? Bueno, imaginemos que esto es tu estómago, bien. Estómago y tráquea. Bueno, este es el bronquio izquierdo, bronquio derecho, y esta es la tráquea, esta es la famosa carina, pues, ¿no? Donde se divide la tráquea. ¿Ok? Entonces, en este caso, evidentemente, ¿cómo va a ser la patología de la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal? Bueno, básicamente, como dice su propio nombre, atresia, ¿ok? Entonces, evidentemente, el esófago no va a tener esta disposición que hemos dibujado aquí, ¿ok? Va a tener un stop, un pare, porque hay una malformación. Entonces, en este caso, vas a tener un esófago así, ¿ok? Porque entiendes que acá está la boca, vas a tener un esófago así con un pare y vas a tener una comunicación. Te enseñaron en cirugía general del ciclo pasado, en décimo ciclo, que una fístula es la comunicación entre dos tipos diferentes de tejidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fístula traqueoesofágica, la porción que no se está uniendo aquí a la porción más proximal del esófago, ¿a quién se une? A la tráquea, pues, porque la tráquea está por debajo. ¿Ok? Entonces aquí esta porción esofágica se une directamente a la tráquea y ahora sí recién desemboca en la parte del estómago y se forma el estómago. ¿Ok? Entonces aquí evidentemente tú vas a tener un paciente, ¿no? Con una fístula traqueoesofágica y una atresia esofágica. Por lo tanto, esto de aquí, normalmente esto siempre tienes que ver en un paciente que se llama la burbuja gástrica. Cuando el paciente, por ejemplo, este niño, ¿cómo se va a manifestar clínicamente? Cuando comienza a lactar, se vuelve cianótico y vomita, porque obviamente la leche materna no puede pasar, pues porque aquí hay un stop, hay un pare en este caso, de esta porción proximal de este esófago que está con una atresia. Y hay una comunicación en este caso de lo que resta del esófago con la tráquea. Y entonces se entiende que cuando el niño respira, el aire pasa y se deposita y aumenta el tamaño de la burbuja gástrica que normalmente tenemos en el estómago. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, es una patología importante, ¿no? Que quiero que sepas porque en la parte de respiratorio y sistema gastrointestinal comparten el mismo origen. ¿Cuál es este origen entonces? Es un origen mixto, ¿ya? Así como el corazón partía del mesodermo lateral esplácnico, en la parte de embrio tiene un origen endodérmico y tiene un origen mesodérmico, que deriva del endo. El endo básicamente es el epitelio y las glándulas, ¿ok? Y el mesodermo es todo lo que resta. ¿Qué quiere decir todo lo que resta? Por ejemplo, los músculos de la pared abdominal, ¿no? Al estuche de los rectos y todo ello. El tejido conectivo, y llámese tejido conectivo, por ejemplo, al epiplon, a los famosos epiplon que vamos a ver dentro de un momento porque tienen una correlación anatómica clínica importante.
epiplon mayor y el epiplon, en este caso, menor. ¿Ok? Entonces, esto es importante reconocer esos orígenes embriológicos, ¿ok? Endodérmico y mesodérmico. Todo parte a partir de la cuarta semana de este desarrollo embrionario, ¿ya? Eso nada más es lo que tiene que saber desde el punto de vista de embrio, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la parte anatómica desde el punto de vista del esófago, luego vamos a ir a la parte del estómago y todo ello, ¿ok? Primero vamos a reconocer estos grandes vasos que estamos acá, ¿ok? Estos vasos que tú ves aquí básicamente son los que van a dar irrigación a absolutamente todo el sistema gastrointestinal, ya a excepción obviamente del esófago, ¿no? Entonces, bueno, una parte del esófago en realidad. Quiero que te aprendes básicamente los orígenes, ¿ok? El tronco celíaco tiene un origen a nivel de T12, es muy importante, a nivel de T12, ¿ya? Nivel de T12, el tronco celíaco con sus ramitas. Tiene tres ramas el tronco celíaco, vamos a verlo en un momento. Es la gástrica izquierda, ¿ok? La hepática común y, en este caso, ¿cuál es la otra rama? Esto ya tienes que saberlo. La esplénica. La Esplénica, doctor. esplénica, porque obviamente va a ir al vaso, ¿ok? Estas son las tres ramas principales del tronco celíaco a nivel de T12. Esto se ha preguntado simplemente, ¿cuáles son las ramas del tronco celíaco? ¿Ok? ¿Qué otro origen tienes que saber? De la arteria mesentérica superior, porque la arteria mesentérica superior va de irrigación a una parte del tubo primitivo que vamos a verlo en un momento. Es su origen a nivel de L1 o de la vértebra lumbar 1. ¿Ok? Y a nivel de L3 está la arteria mesentérica inferior. ¿Ok? Estos son los tres grandes vasos que van a irrigación absolutamente todo el sistema gastrointestinal, hasta por arriba de la línea pectínea. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a ver, una vez sabiendo esto, ya podemos hablar acerca del tubo primitivo. ¿Ok? Entonces regresemos a la parte anterior. El intestino primitivo se va a dividir en tres porciones. ¿Ok? Vamos a dibujarlo así como algo muy entendible. Imaginemos que este es nuestro intestino primitivo, ¿ya? Tiene tres porciones. Tiene una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Cada uno de ellos se van a formar por unión de pliegues. El intestino anterior se forma por los pliegues cefálicos, el intestino medio se forma por los pliegues o la unión de los pliegues laterales y el intestino posterior se forma por la unión de los pliegues caudales. ¿Ok? Entonces, es importante reconocer estos orígenes y sobre todo los límites. El intestino anterior, primero, intestino anterior, va a tener un origen por arriba y un origen por abajo, o un límite por arriba o un límite por abajo. ¿Ok? Lo que respecta al intestino anterior va desde el esófago, obviamente en sus tres porciones, hasta la segunda porción duodenal. Seguramente por ahí algunos textos han leído que la segunda porción duodenal le llaman el duodeno proximal, ¿no? Que es lo mismo. ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? Para los futuros cirujanos generales que les gusta la cirugía. Chicos, ¿están ahí? Tres, doctor. Tres, ya eso puede ser en los patos, en los humanos. Ah, ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? Doctor, según el STET 1, 4. 4 porciones. No es según el Step 1, ese es cualquier libro de anato, ¿ya? El Step 1, como se les dijo el primer día de clases, es en base a múltiples libros. Y obviamente todos los libros tienen un consenso que el duodeno tiene 4 porciones, ¿ya? Entonces, lo que les estaba diciendo era justamente esto.
el duodeno, hasta la segunda porción duodenal, por eso que le llaman el duodeno proximal, ¿ok? Esta segunda porción duodenal, si recordarán en sus pasitos de anatomía cuando estuvieron con sus muertos, ¿no? Es la segunda porción, de hecho, es casi la más preguntada, ¿ok? Porque allí desemboca, en este caso, ¿no? El contenido pancreático, que en este caso ya han hablado con el doctor Nieves. ¿Cuál es el contenido pancreático? ¿No? Evidentemente actúan allí hormonas gastrointestinales tremendamente importantes, ¿ok? Porque el contenido pancreático, ¿ok? Es importante, ¿ok? Sin páncreas nadie absolutamente puede vivir. Por esa razón, por ejemplo, una de las tasas de supervivencia más bajas dentro de todos los cánceres que puede suceder en el ser humano es el cáncer de páncreas. ¿Ok? Un paciente con cáncer de páncreas, el cáncer más frecuente es el de cabeza de páncreas, no vive más de 6 8 meses. Creo que leí una vez un reporte de un caso, un paciente que vivió hasta 15 meses, pero es fatal eso, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que reconozcas la segunda porción duodenal, ¿ok? Porque ahí desemboca básicamente la bilis, ¿no? Porque a través del colédoco, junto con el Wilson, que les he explicado seguro cuando habló acerca del contenido pancreático, en la segunda porción duodenal. ¿Ok? Entonces, estos son los límites del intestino anterior. ¿Qué arteria va a irrigar el intestino anterior? Básicamente va a ser las ramas de lo que hemos visto hace un momento, el tronco celíaco. ¿Ok? Con sus tres ramas, gástrica izquierda, en este caso la hepática común, y la esplénica. ¿Ok? No te olvides de eso. ¿Ya? Muy bien. Eso por un lado. Por el intestino medio también va a tener unos límites. Si el intestino anterior iba desde el esófago hasta la segunda porción duodenal, evidentemente lo que resta del duodeno va a ser el límite superior del intestino medio. Por lo tanto, es desde la tercera porción duodenal hasta los 2/3 proximales. ¿De quién? De el colon transverso. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda porción, básicamente que va a derivar del intestino medio. ¿Qué arteria va a irrigar justamente el intestino medio? La arteria mesentérica superior y sus ramas. ¿Ok? No es necesario que te aprendas todas las ramas de la arteria mesentérica superior, solamente de la que te voy a hablar en un momento, porque hay una rama que es anastomosa que tiene un origen de la mesentérica superior y tiene un origen de la mesentérica inferior, y en este espacio llamado en la flexura esplénica forman el arco marginal de Drummond, ¿ok? O el arco de Rolando, perdón. En este caso, que van a irrigar la flexura esplénica, que es una zona de cuenca o una zona de proclive a la isquemia, ¿ok? Entonces, no es necesario que te aprendas todas las ramas de la arteria mesentérica superior, solamente las que importan, que tienen solución clínica, ¿ok? ¿Qué más? Desde el punto de vista de lo que queda, es decir, del intestino posterior, perdón, básicamente viene a ser el tercio distal del colon transverso hasta el canal anal por arriba de la línea pectínea. ¿Y por qué digo por arriba de la línea pectínea y no por abajo? Porque por arriba de la línea pectínea comparte el mismo origen, que en este caso es el endodermo. Cuando el origen embriológico por debajo de la línea pectínea es de origen ectodérmico, que eso vamos a hablar en un momento. ¿Ok? ¿Qué arteria va a irrigar todas las estructuras que se encuentran en el intestino posterior? Básicamente va a ser la arteria mesentérica inferior y sus ramas. ¿Ok? La cólica izquierda, en este caso las sigmoideas, ¿no? Y en este caso la arteria rectal superior. ¿Ok? No te vayas a olvidar de esto. Por ejemplo, si te pregunto, ¿el origen embriológico del hígado dónde es? Intestino anterior. Intestino anterior. El origen embriológico del colon ascendente. Intestino medio. Intestino medio. No dudes, intestino medio. ¿Dónde está el colon ascendente? ¿El colon ascendente no está antes del colon transverso? Ya, pues entonces no dudes. Pon de frente, intestino medio. No te digo todas las estructuras que se encuentren en estos límites. Límite superior, límite inferior. Límite superior,
límite inferior. La única estructura donde sí puedes tal vez tener dudas, como me preguntaron ayer, es el famoso vaso. Algunos mencionan, y por eso que el STEP no lo menciona, porque el STEP es, como te voy a decir, es un consenso que se tiene a nivel mundial, no menciona el origen embriológico del vaso. ¿Ok? Algunos libros dicen que el vaso tiene un origen endodérmico y otros dicen que tiene un origen mesodérmico. Por eso es que nunca se ha preguntado en este curso, ¿ok? ¿Cuál es el origen embriológico del vaso? Porque tiene un doble origen, algunos textos dicen que solamente deriva del endodermo, otros derivan del mesodermo. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad el ser humano es un ser complejo, ¿ok? Y evidentemente lo que te estoy mencionando aquí, por ejemplo, o si alguna vez para que lo que quieran ser cirujanos generales o quieran dedicarse a las ramas de la cirugía, lo que les estoy mencionando de las ramas del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior, de la arteria mesentérica inferior, eso es en la mayoría de los seres humanos, pero obviamente existen aberraciones, ¿ok? Es decir, por ejemplo, una aberración muy frecuente y que lo tienen que tener los famosos o los futuros cirujanos generales, ¿no? Cuando se quiere en este caso hacer una colecistectomía, por ejemplo, a ver, ¿qué te enseñaron en cirugía general? Lo primero que tiene que hacer un cirujano general después de insuflar obviamente la cavidad peritoneal con dióxido de carbono, ¿qué es lo que tiene que hacer el cirujano general antes de sacar, en este caso, la vesícula biliar? ¿Qué te dijeron en cirugía general? Clampar la arteria. ¿Qué es lo que te dijeron el ciclo pasado? La arteria hepática, ¿no? No. Si clampas la arteria hepática, estás clampando la sangre que está yendo al hígado y la sangre que está yendo a la vesícula. Paciente La de la arteria terminal. cística, la Ya, arteria ¿en dónde cística, se encuentra la arteria cística? ¿En qué triángulo? el triángulo de Calot. En el triángulo hepatocístico. Entonces, ¿qué es lo que hace primero el cirujano general antes de meterse a buscar qué forma tiene la vesícula de esa paciente? Porque hay formas de vesícula, claro está, y hay aberraciones desde el punto de vista anatómico de la vesícula, es identificar el triángulo hepatocístico, cuyo contenido es la arteria cística. ¿Ok? Entonces, eso es el primer paso que tienen que hacer todo cirujano general. De hecho, a los R1, yo me acuerdo que una vez entré a sala y nunca más volví a entrar porque me aburrí de estar parado, ¿no? Un ratito, déjame marcar. Estoy diciendo una de las cosas, ¿no? Por lo cual le gritaron a mi R1, es porque no sabía identificar el triángulo hepatocístico, ¿no? Que es el primer paso que es lo que hay que hacer para evitar una futura complicación de algo, una cirugía muy frecuente hoy en día, que en este caso es una COLELAP, ¿no? Que es la cirugía, en este caso, electiva más frecuente que existe. Una de las más frecuentes que existen desde el punto de vista laparoscópico, ¿no? Obviamente hablo de una colecistitis aguda, calculosa, no complicada, claro está, ¿no? Entonces, ya te enseñaron a ti los criterios de Tokio y todo ahí, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿ok? Entonces, lo que estoy mencionando acá, las ramitas de estos vasos son en la mayoría de la población, en la mayoría de los seres humanos. No se cumple evidentemente en todos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como le estaba diciendo, de lo del vaso, si se nos ocurre preguntarte, tendrías que poner el doble origen embriológico, endo y mesodérmico, pero hasta ahora no se ha preguntado porque puede causar controversia y eso evidentemente es lo que menos queremos. ¿Ok? Pero esto sí se sabe y esto sí se cumple. ¿Ok? Los límites del intestino anterior, medio y posterior y sus ramas. Y en este caso, las arterias que van a dar irrigación justamente a a cada uno de estos, ¿ok? Es muy importante. Entonces, como ya hemos hablado de arterias, entonces, básicamente, ¿cuál va a ser la inervación de cada uno de estos? ¿No? Y esto sí también lo dice tu libro, ¿no? Tu Biblia. En este caso, a nivel del intestino anterior, básicamente va a haber una inervación del tipo parasimpática por tu amigo, el décimo paracraneal, que es el vago. Igual cumple el intestino medio con una nervación parasimpática a nivel del vago, ¿ok? Y a nivel del intestino posterior, ¿ok? El intestino posterior
puede tener un doble origen desde el punto de vista nervioso o de inervación. Por debajo de la línea pectínea van a dar los nervios esplácnicos. Perdón, por debajo de la línea pectínea van a dar los nervios pudendos. Por arriba de la línea pectínea, los nervios esplácnicos del plexo hipogástrico. ¿Ok? Eso es importante reconocer. ¿Por qué? Porque el nervio pudendo no es parasimpático, sino es simpático. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, tú vienes en cirugía general, vienes que, por ejemplo, un paciente con dolor a defecar, un paciente con una hemorroide trombosada, sabes que algo característico que cumple la sintomatología de estos pacientes es que hay dolor. Entonces, si tienes ¿qué nervio está inervando justamente esto? Básicamente es el nervio pudendo, porque justamente es el nervio que está inervando por debajo de la línea pectínea. ¿Ok? Esto vamos a verlo con más detalle en una imagen que tengo por ahí, pero quiero que sepas que es importante saber esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, una vez sabiendo esto, vamos a pasar a ya las ramitas del tronco celíaco y a qué vasos a qué órganos van a irrigar. ¿Dónde está? Acá. ¿Ok? Entonces, antes de entrar netamente a los órganos que van a ser irrigados por el tronco celíaco, vamos a hablar muy rápido acerca del esófago. ¿Ya? Y hay patologías que sí tienes que recordar que son bien preguntadas. ¿Ok? Porque en este caso estamos dando como un enfoque a nivel de NAM, a nivel de residentado médico, que preguntan varias de esas cositas. ¿Ok? En primer lugar, desde el punto de vista del esófago, tú sabes que el esófago tiene un epitelio, ya que es poliestratificado, plano, no queratinizado. ¿Ok? Y tiene dos tipos de músculo. El tercio superior es un músculo estriado y los dos tercios inferiores de todo el esófago es un músculo, ¿cuál? Transicional, ¿no? Listo. Liso, ¿ya? Músculo liso. ¿Ok? ¿Quién va a irrigar justamente el esófago? Eso depende de la porción, por eso que la irrigación del esófago es un poquito compleja. Supongamos que esto sea el esófago, ¿ya? Y se divide en porciones. La primera porción es la porción cervical, la segunda porción es la porción torácica y la tercera porción es la porción abdominal. La porción, en este caso, cefálica, ¿ok? Perdón, la porción cervical va a ser irrigada por la arteria tiroidea inferior, ¿ok? La porción torácica es por la aorta torácica o ramitas de la aorta torácica. Y la porción abdominal básicamente va a ser eh, irrigada por este vaso de acá, que es la arteria gástrica izquierda y sus ramitas. Mira, date cuenta cómo el origen de la arteria gástrica izquierda es el tronco celíaco, ¿no? Y aquí está dando ramitas a la porción abdominal, en este caso del esófago, ¿ya? Eso es importante que reconozcas, ¿ok? ¿Qué patología me pueden preguntar desde el punto de vista de esófago? Uno, el más famoso de todos, la acalasia. ¿Qué es la acalasia? Chicos, ¿qué es la acalasia? Estrechamiento del esófago. Ya. Capacidad de relajarse en el esfínter inferior. Este concepto de acalasia, ¿ya? Sí es bien preguntado, ¿ya? Y te lo pueden preguntar también en tu ronda de medicina interna y también cirugía general. La acalasia es una falla en la relajación. ¿De quién? Del esfínter esofágico inferior. Eso es la acalasia. No es igual que, por ejemplo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Porque evidentemente, ¿cuál sería el target de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? El esfínter esofágico inferior.
pero no es una falla de este, sino es una incompetencia. No es lo mismo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La calasia es una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior y el erge es una incompetencia del esfínter esofágico inferior. No son lo mismo. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo te pueden preguntar un paciente con acalasia? Paciente que proviene de Arequipa, ¿no? Varón de 40 años, que viene con clínica de disfagia, ¿no? A sólidos y a líquidos. ¿Cuál sería la causa probable de su acalasia? Chicos, ¿están ahí? Puede ser ¿Cómo? una neoplasia, puede ser. Podría ser una neoplasia, pero acuérdate que para que tú puedas tener un diagnóstico presuntivo, tienes que trabajar con lo que te dan. Lo único que te he dado es paciente proviene de Arequipa, 40 años, 40 años, y tiene una disfagia sólidos y a líquido. Te he dicho que en el esofagograma de Vario hay una neoplasia, o se les nota un bulto, el paciente siente un bulto cuando deglute. No, pues. ¿Cuál podría ser la causa aquí que predispone a este paciente a su calasia? Doctor, ¿sería la comida, a pesar de que usted dice que solamente son sólidos y líquidos, considerando la zona de origen, la comida con ají, irritante? ¿Alguna otra idea? Puede ser un erge también, doctor. No, porque ¿cuál es el síntoma cardinal del ERGE? ¿El ERGE tiene disfagia sólidos y a líquidos? No a sólidos, porque no va a poder pasar los alimentos. No, el paciente no tiene casi disfagia sólidos y a líquidos. El síntoma cardinal del ERGE es la pirosis. ¿Qué es el ERGE? Básicamente, el contenido gástrico regurgita por el esófago. ¿Y qué contiene ya te explico de otro nivel? ¿Qué hay en el estómago? El ácido clorhídrico, pues. Entonces el paciente va a sentir pirosis, que le arde o que le quema todo el tubo esofágico o le quema la garganta, te va a decir, doctor, me quema la garganta, ¿no? Entonces, eso es un síntoma cardinal del ERGE. No te he dado esa clínica. Yo te dije disfagia sólidos y a líquidos. ¿Qué es la disfagia? La imposibilidad de que pase el bolo alimenticio. Porque para que pase el bolo alimenticio, este músculo que te he dicho anteriormente del esófago tiene que contraerse, pues. Hay una fase oral, una fase esofágica y una fase gástrica de la contracción de los músculos. Y evidentemente, para que el bolo alimenticio, por ejemplo, se acerca la hora del almuerzo, son un cuarto para las 12. Cuando estés masticando lo que vayas a comer hoy día, por ejemplo, no sé, a ver, arroz con atún, supongamos. Estás comiendo, estás masticando tu arroz con atún, ya, para que tú puedas deglutir, para que puedas pasar ese bolo alimenticio previamente masticado, tiene que haber una serie de contracciones peristálticas a nivel del esófago, para que el bolo, en este caso, llegue a donde deba llegar, que es al estómago, y no regurgite. Entonces, evidentemente eso Esas está fallando. contracciones no se van a dar cuando hay una calasia. Obviamente no se van a dar cuando hay una calasia. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Cuál sería la causa probable? Doctor, Esto siempre ¿podría ser preguntan. Un reflujo una gástrico. relación de los neurotransmisores? Ya que ellos se van a encargar lo que es la relajación de lo que es el esfínter esofágico interno, inferior. Claro, evidentemente los músculos van a responder, en este caso, neurotransmisores, hormonas gastrointestinales, ¿no? Tenemos, así como tenemos un esfínter esofágico inferior, tenemos un esfínter esofágico superior. Cuando pasa el bolo alimenticio, por ejemplo, del primer esfínter, ese esfínter se cierra y el bolo alimenticio está acá. Este esfínter se tiene que abrir, se abre para que el bolo pase al estómago y luego se tiene que cerrar.
Pero ¿qué es lo que va a pasar en la calasia? Tú tienes un bolo alimenticio y jamás va a pasar de aquí del esófago al estómago. ¿Por qué? Porque este esfínter está justamente fallando. Por eso que es una falla del esfínter esofágico inferior. Para que este esfínter se abra se tiene que relajar. ¿Y cuáles son en este caso las hormonas que permiten justamente hacer ello? El óxido nítrico, ¿no? Porque estamos hablando de músculo liso, acuérdate, músculo liso, 2/3 inferiores del esófago es músculo liso, y estamos hablando del BIP, péptido intestinal vasoactivo. ¿Quién produce estos dos? Las neuronas que van en este caso a inervar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te suena? ¿Has escuchado anteriormente la enfermedad de Chagas? Ya, pues. Caso típico de enfermedad de Chagas, paciente proveniente de Arequipa con disfagia sólidos y a líquidos, sobre todo varón. Vector, Trypanosoma cruzi. ¿Qué es lo que pasa en este caso? La enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas o el Trypanosoma cruzi destruye estas neuronas que están inervando, ¿ok? Se destruyen. Y evidentemente el esfínter esofágico inferior, el cual necesita el BIP y el óxido nítrico para relajarse y el bolo pase del esófago al estómago, no va a poder hacerlo. Por lo tanto, tú le tomas un esofagograma de Vario, que es el examen inicial característico, vas a encontrar el signo de pico de pájaro, pues. O algunos dicen signo de lápiz, también le dicen, creo. Signo de pico de pájaro, signo de lápiz, ¿no? Que es básicamente el esófago, ¿no? Porque aquí está el esfínter esofágico superior, va a estar aquí normal, va a tener un diámetro normal el esófago, pero vas a encontrar ¿qué cosa? En la parte de abajo, así, contraído totalmente. Esto es a partir del esfínter esofágico inferior. ¿Por qué está contraído? Porque en este caso, estos neurotransmisores, y en este caso este gas, el óxido nítrico, van a estar ausentes, que no van a permitir la relajación de esto, porque normalmente para poder aceptar el bolo alimenticio, van a tener que distenderse y pasar el bolo alimenticio así, al estómago, pues. Entonces, este signo característico en los pacientes se llama signo de pico de pájaro o signo de lápiz también le dicen. Es algo característico en los pacientes con ERGE, ¿ya? Una pregunta clásica de gastro, desde el punto de vista patológico, ¿ok? Entonces, la acalasia es algo que tienes que saber aquí, ¿ok? Ojo, te he hablado de una de las causas de la acalasia, hay un montón. También cáncer, como dijeron por allí, ¿ok? También existe el espasmo esofágico difuso, que es otra patología que puede repercutir a nivel del esófago, ¿ya? ¿Qué otra patología? Hablando de cáncer, tiene una traducción aquí anatómica importante, ¿ok? ¿Cuál es el cáncer más frecuente del esófago? El epidermoide. El epidermoide o el escamoso, como por ahí lo llaman también, ¿ya? Este cáncer se asocia al tabaquismo, principalmente. ¿Ok? Pero hay un cáncer que se asocia a la metaplasia de Barrett. ¿Cómo se llama este cáncer? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. ¿Ok? Que usualmente sucede aquí en la unión gastroesofágica. ¿Por qué? ¿Qué es una metaplasia? Tu primera clase de adaptación celular que te hemos dado. ¿Qué es una metaplasia? Cambio de celularidad, doctor. Es un Cambio cambio, de ser. es un reordenamiento de quién, del stem cell, pues. ¿Ok? ¿Cuál es la metaplasia aquí? Básicamente del epitelio pseudoestratificado cilíndrico, pseudoestratificado plano, perdón, no queratinizado del esófago, pasa a un epitelio columnar o cilíndrico simple. ¿De quién? Del esófago. Pues ¿para qué? Para que evidentemente este nuevo epitelio se adapte mejor al agente estresor. ¿Cuál es el agente estresor? El famoso ácido clorhídrico, pues. ¿Ok? Entonces, evidentemente, en un RG maltratado, por ejemplo, o una enfermedad por reflujo gastroesofágico, para que este epitelio pueda adaptarse mejor a este agente corrosivo, que es en este caso el ácido clorhídrico, se tiene que adaptar y cambiar el epitelio. ¿Ok? Entonces, evidentemente,
Un paciente con un esófago de Barrett o la metaplasia de Barrett, ¿no? Puede, si no se trata, puede producir un cáncer de esófago llamado adenocarcinoma. ¿Ok? Y evidentemente, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Pues un paciente que no puede deglutir, paciente asociado a disminución de peso, ¿no? Y evidentemente eso usualmente tiene un antecedente de ERG maltratado o un ERG que tiene un tratamiento no muy adecuado. Como les pregunté ayer al grupo que les enseñé, ¿la metaplasia de Barrett es reversible? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Por supuesto es reversible. Por esa razón se les da omeprazol, ¿ok? Una de las indicaciones terapéuticas, ¿ok? Para un paciente con ERGE y sobre todo para un paciente con esófago de Barrett es dar omeprazol para disminuir en este caso. ¿Cuál es el target del omeprazol? La Bomba de protones. bomba hidrógeno, potasio, Son ATP. La protones. bomba hidrogenión, potasio, ATP, ASA de la célula parietal. Si tú colocas hidrógeno sodio, hidrógeno cloro, como hemos visto por allí, no vale. El nombre se llama hidrógeno potasio, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué tipo de transporte es? Primario, transporte Activo Activo. primario. Transporte activo primario. ¿Ya? Si tú colocas solo transporte activo, está mal, porque el transporte activo se puede dividir en dos. ¿Ya? Transporte activo primario. ¿Ok? Entonces, evidentemente, como te vuelvo a decir, los pacientes con metaplasia de Barrett se les da omeprazol, ¿ok? Para que, en este caso, evitar que este epitelio se siga transformando, pues, de un epitelio certificado, plano, no, perdón, plano no queratinizado a un epitelio cilíndrico, y evitar que, evidentemente, esto pueda producir cáncer a la larga. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué otra pregunta podría hacer acá? Por ejemplo, si tuvieras aquí un cáncer, un adenocarcinoma esofágico, ¿qué arteria puede estar nutriendo a este cáncer? gástricas izquierdas. Gástrica izquierda, pues porque mira aquí, te he dicho hace un momento que la gástrica izquierda está dando sus ramitas, pues a la última porción, al tercio distal del esófago. ¿Ok? Por eso es importante saber anatomía de esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué arteria se viene ligando? La gástrica izquierda. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy rápido. Está bien, doctor. Muy bien. Solo somos 79. Asumo que los demás. Doctor, un favor, Dime. buenas tardes. Me voy a desconectar porque estoy desde el celular para que iba a entrar desde la laptop, por favor, para que me pueda aceptar. Yo he colocado libre, el acceso libre. Pueden entrar Ah, hasta tu chévere. sobrino, puede entrar sus sobrinos, sus abuelitos, su mamá, quien desee puede entrar. He colocado el acceso libre para que no estén Ya. ahí en el bypass del lobby todo ahí esperando. No hay problema. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Ya. Espera un ratito, chicos, me están llamando. Vaya. Muy bien. Entonces, como estaba hablándoles, ¿ok? La parte ¿de qué estaba hablando? Ya. La parte del tronco celíaco, ¿ok? No se olviden que en este caso, por ejemplo, como les estaba diciendo, si tuviéramos un tumor aquí, en la parte del esófago distal, un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, evidentemente, la arteria que va a irrigar a este cáncer va a ser la arteria gástrica izquierda. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra arteria tienes que saber? En este caso, la arteria esplénica. La arteria esplénica va a pasar por detrás del estómago y va a dar irrigación, evidentemente, al vaso y va a tener una ramita en la cual se va a tener otro nombre llamado las gástricas izquierdas, las gástricas cortas, que van a irrigar sobre todo el fondo. ¿Por qué es importante saber el fondo gástrico? Porque en el fondo gástrico usualmente se encuentran úlceras, pero por AINES. ¿Ok? Acuérdense que los AINES son gastrolesivos, llámense naproxeno, ibuprofeno,
aspirina, ketorolaco, todos ellos, ¿no? Los AINES, ¿ok? Originan en este caso la gastropatía erosiva y donde más frecuentemente se encuentran las úlceras gástricas en el fondo gástrico, ¿ok? Que es la parte de acá, fondo gástrico, porque este es el cuerpo, es la parte de la unión gastroesofágica y esta es la parte del píloro, ¿no? El canal pilórico, y el antro y el canal pilórico. Básicamente esas son las partes del estómago, ¿ok? Muy bien. Entonces, otra ramita del tronco celíaco va a ser la hepática común. La hepática común va a tener, o se va a bifurcar en dos, en la gastroduodenal, que va por la parte posterior del duodeno, porque esta es la primera porción del duodeno, llamado bulbo duodenal, y la otra ramita se va a llamar la hepática propia, que va a entrar al hígado, parte de la tríada portal. ¿Ok? La hepática propia, y la hepática propia va a dar una ramita, que es la arteria cística que va a irrigar al, a la vesícula biliar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es importante reconocer. A su vez también, parte de la hepática propia, sale una rama que es la, así como tenemos una gástrica izquierda, tenemos una gástrica derecha. Las dos se van a anastomosar en la curvatura menor. ¿Ok? Y de ahora en adelante, cuando tú vas a ver estos puntitos de aquí, estas líneas interseccionadas y líneas seguidas y todo ello, estas líneas son puntos de anastomosis. ¿Por qué es importante reconocer los puntos de anastomosis en gastro? Porque los puntos de anastomosis son zonas de cuenca, se les llaman, zonas también proclives a qué? A la isquemia. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un paciente que tiene, por ejemplo, un trauma abdominal cerrado, ¿no te he dicho que, por ejemplo, el órgano más frecuentemente lesionado en un trauma abdominal cerrado viene a ser el vaso? ¿No? Ya tienen un manejo diferente al trauma abdominal abierto. Entonces, si un paciente pierde mucha sangre, ¿ok? Después de su posoperatorio, después de estabilizarlo, puede producir en este caso un cuadro llamado colitis isquémica, ¿ok? O puede haber afectación producto de la gran pérdida de sangre, ¿ok? Esto se puede ver evidentemente porque en el sistema gastrointestinal, estas zonas de anastomosis son pequeños vasos, muy, muy pequeños, y que evidentemente, cuando el cuerpo está perdiendo gran cantidad de sangre, se activan una serie de mecanismos fisiológicos y evidentemente va a haber una redistribución del flujo a sobre todo órganos vitales, como por ejemplo, en este caso, los riñones, ¿no? Cerebro, etc. Y evidentemente va a llegar poca o nada irrigación a estas zonas de anastomosis porque son vasos bien pequeños. Y por lo tanto, si esa zona no se irriga de sangre rica en oxígeno, evidentemente puede llevar a la isquemia. Y si no se trata de la isquemia, oportunamente lleva a la necrosis. Eso es importante saber los puntos de anastomosis. ¿Ok? Entonces, la primera anastomosis la tenemos a nivel de la curvatura menor porque van a ser dos vasos que van a anastomosarse allí, que es la gástrica izquierda y la gástrica derecha. ¿Por qué también es importante saber la curvatura menor? Porque aquí es la zona más frecuente de úlcera gástrica que cualquier otra zona del estómago. ¿Por qué también es importante saber esta zona? Porque es la zona más frecuente del cáncer más frecuente gástrico. ¿Cuál es el cáncer más frecuente gástrico? Adriana García. ¿Cómo? Doctor, cáncer gástrico, la gastritis que se devuelve en úlcera, que me parece, y después pasa a ser afirmarse por cáncer, algo así, ¿o no? La pregunta es clara, ¿cuáles son los dos tipos de cáncer gástrico? Cáncer gástrico es algo que se enseña en cirugía general. ¿Cuáles son los dos tipos de cáncer? ¿Una es úlcera? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuáles son los dos tipos de cáncer? Doctor, uno de los tipos de cáncer más frecuente, por ejemplo, si es de los varones, creo que es el cáncer de colon.
Y en las mujeres, úlceras pépticas, creo. Doctor, Claro, los no es el tipos cáncer más gástrico, el frecuentes son terminal y difuso. la de carcinoma. La intestinal, doctor. Hay Cáncer solamente gástrico dos tipos de intestinal y cáncer, difuso. Difusa. ¿ya? Hay solamente dos tipos de cáncer gástrico, difuso e intestinal. El más frecuente de todos es el intestinal, ¿ya? Bueno, intestinal. Aquí, esta es la zona, evidentemente, donde más frecuentemente el cáncer, desde el punto de vista gástrico, el más frecuente de todos es el intestinal. Es la zona donde inicia, en la zona de la curvatura menor. ¿Ok? No olvides que el difuso, el cáncer difuso, ¿ok? Es también llamado el de rinitis plástica, pues, ¿no? Cuando evidentemente el estómago se vuelve como de, no sé si tendrás algún producto de cuero, ¿no? Alguna cartera, algún zapato, alguna billetera. Tocas el cuero, es de aspecto duro, pero si recuerdas cómo es el aspecto o la morfología, en este caso la consistencia, no del estómago de tu muerto cuando llevaste anatomía, es como si fuera una bolsa el estómago, como la contextura de una bolsa. Si comparas la contextura de una bolsa con la contextura de un cuero, evidentemente el cuero es mucho más rígido, duro, más áspero, ya así se vuelve el estómago en el cáncer gástrico de origen difuso, ¿ok? También llamado rinitis plástica, evidentemente esto sucede en los jóvenes, hay un fuerte predisposición genética aquí. ¿Ok? Tú ves un cáncer gástrico en hombre, un cáncer gástrico en paciente joven, vas a decir, este es un cáncer de tipo difuso. ¿Ok? Y evidentemente de la histología que se ve en las famosas células en anillos de sello, así se llama, anillo de sello. ¿Ok? Eso es un recordaris de lo que te han debido enseñar. Seguro que te han enseñado cirugía general. ¿Ok? Entonces, del intestinal, aquí es la zona más frecuente. ¿Ok? También, por ejemplo, ¿qué otra cosa tienes que saber? Entre la úlcera gástrica, ¿cuál es la complicación más frecuente de las úlceras? Sangrado. Sangrado. El ¿Ok? sangrado. Entonces, evidentemente, ¿cuál va a ser el vaso que va a sangrar o el vaso que va a estar lesionado en la úlcera gástrica? ¿Cuál sería? La gástrica izquierda. Gástrica izquierda. Gástrica izquierda. ¿Ok? Porque la gástrica izquierda va a irrigar casi las tres cuartas partes de toda la curvatura menor. En cambio, lo que resta, que es la cuarta parte, es la gástrica derecha. Evidentemente, ¿cuál sería el origen de sangrado más frecuente? La gástrica izquierda. ¿Ok? Entonces, por eso es importante saber. La úlcera gástrica se asocia a qué tipo de medicamentos, como te vuelvo a decir, los AINES. ¿Ok? También se asocia a Helicobacter pylori, pero en menor proporción. ¿Ok? Porque el pylori está más asociado a la úlcera de tipo duodenal, ¿no? Porque recuerda que las úlceras pépticas se dividen en dos, úlcera gástrica y úlcera duodenal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo importante que hay que saber. Así como teníamos una astomosis en la curvatura menor, también tenemos otra anastomosis, que es a nivel de la curvatura mayor. Pero evidentemente ya no van a llamarse gástricas, sino las gastroepiploicas. Tenemos izquierda y la gastroepiploica derecha. La gastroepiploica izquierda va a tener un origen, que es la esplénica. Mira acá, voy a borrar esto, para que puedas verlo. Mira aquí la gastroepiploica, mira aquí perdón, la esplénica, va por detrás, y una de sus ramas va a ser la gastroepiploica izquierda, ¿ok? Va por la curvatura mayor, y se va a encontrar con su mejor amigo, que es la gastroepiploica derecha. ¿Rama de quién es la gastroepiploica derecha? De la gastroduodenal, que está por detrás, que te había mencionado que es rama de la hepática común, ¿no? Que va por detrás del bulbo duodenal. Cuando pasa básicamente el límite posterior del bulbo duodenal, toma otro nombre llamado la arteria gastroepiploica derecha, ¿ok? Entonces va por este lado, la gastroepiploica derecha, y se une con la gastroepiploica izquierda, y se anastomosan y dan irrigación a toda la curvatura mayor. ¿Ok? Eso es importante saberlo, no te olvides. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así como teníamos una úlcera gástrica aquí, también tenemos una úlcera duodenal. Te habían respondido ustedes que las complicaciones de la úlcera más frecuentes es el sangrado, pero hay una complicación más grave,
que seguramente te lo han dicho en los videos que ves de las famosas academias. ¿Cuál es la complicación más grave? Perforación. 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 ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la zona donde más va a sangrar va a diferir que la zona donde más se va a perforar. La zona donde más sangra, en este caso, a nivel de la úlcera duodenal. Pero antes de hablar de eso, ¿cuál es la causa más frecuente de úlcera duodenal? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. ¿Qué tipo de microorganismo es? Una bacteria, doctor. Ya, es una bacteria. ¿Y qué características tiene esta bacteria? ¿Gram positivo o gram negativo? Negativa. Gram negativo. ¿Tiene flagelo o no tiene flagelo? Sí, Sí, tiene sí. flagelo. Sí, tienes flagelo. ¿Y cómo te contagias de Helicobacter pylori? No es por la transmisión Alimentos fecal. crudos o agua cruda. Agua cruda, alimentos crudos. Agua contaminada. No es contaminación fecal, como escuché por ahí, ¿ya? También puede ser, pero es casi lo menos improbable. Evidentemente, ¿dónde más se encuentra? En lavar los alimentos con agua contaminada, ¿ya? Alimentos crudos y agua, doctor. Por Sobre ejemplo, todo, el exacto, consumo de ceviche, ahí en el ceviche está el helicobacter. exacto. En los alimentos crudos, por ejemplo, cuando te comes tu cevichazo, ¿no? En la carretilla de la tía Veneno, cuando, por ejemplo, te comes ¿Eso no es tu por salmonela? sanguchazo. ¿Cómo? ¿Eso no sería más salmonela? También salmonela, por supuesto. No es que más salmonela, los dos son. Salmonella, hay Campylobacter, hay Helicobacter pylori, hay norovirus, hay un montón de cosas. No es solamente, estoy hablando uno de los ejemplos. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, eh, una recomendación que siempre les doy a mis pacientes, le digo a ustedes para que les digan a sus futuros pacientes que no coman comida, cosas crudas, que no sea en su casa, porque evidentemente tú sabes las condiciones de higiene que hay en tu casa. Pero en un restaurante, así sea el restaurante más ficho, por si acaso, de 7 tenedores, ¿no? Que te ponen 3 manteles, que te cantan los villancicos, ahora que estamos en Navidad y todo ello, antes de servirte tu comida, ya, aún así, ¿ya? Así sea el restaurante más sucio o el restaurante más pulcro que exista en el mundo, hay Helicobacter pylori, por si acaso. Entonces, por ejemplo, algo muy frecuente, comemos todos pollos a la brasa, ¿no? Evidentemente para los que no son, le gusta la carne de origen animal. eh, el comer, por ejemplo, las ensaladas, ¿no? Que vienen siempre con el pollo a la brasa, usualmente siempre te piden, ¿qué cosa? ¿Ensalada cocida o ensalada fresca, sí o no? Ya, pues siempre pide cocida, ¿ya? Porque la ensalada fresca simplemente tú no sabes con qué agua están lavando. Esa lechuga, esa zanahoria, ese tomate, ese pepino, ¿no? Y alguno que otro alimento adicional. Así que ten cuidado, porque el Helicobacter pylori se asocia no solamente a úlceras gástricas, se asocia a gastritis, se asocia a cáncer también, ¿ya? Entonces, hay un cáncer tipo específico que produce el Helicobacter pylori, ¿cómo se llama? ¿Cómo preguntó, doctor? ¿Qué cáncer se asocia más frecuentemente al Helicobacter pylori? Intestinal. Cáncer. No, Sí, es un, estomacal, cán- doctor. Origen intestinal. sí, es un cáncer intestinal, pero ¿cómo se llama, pues? Adenocarcinoma. En menor Mal. proporción. Muy bien, ¿qué es el MALT? ¿Qué significa MALT? Asociado, asociado a, MALT. asociado a mucosas. Tejido linfoideo asociado a mucosas. Ujú. ¿Ok? Esto lo produce el Helicobacter pylori. Ten cuidado. ¿Ya? Y evidentemente el Helicobacter pylori dentro de su maquinaria enzimática tiene una de ellas, hay un montón, que es la famosa ureasa, que es una enzima, evidentemente, porque a este Helicobacter pylori le encanta vivir acá, pues. Un ratito, déjame marcar. Ya, como le estaba diciendo, este,
Helicóptero pylori le encanta vivir acá en el antro. ¿Ok? Aquí vive. Pero evidentemente, como escuché por ahí que le dijo el doctor Nieves, ¿no? El ácido clorhídrico, además de cumplir la función de digerir alimentos, ¿ok? Tiene una función inmune también, que es protectora, porque en este caso la lechuga, la carne, el pepino, todo lo que tú comes, tiene microorganismos. Entonces, ¿por qué no te produce diarrea? ¿Por qué no te produce molestias gastrointestinales? Porque tienes tu ácido clorhídrico que destruye en este caso microorganismos también. Pero el Helicobacter pylori es inmune al ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque tiene una enzima llamada la ureasa. ¿Qué es lo que hace? Este medio ácido, el pH gástrico usualmente es de 1 a 3, ¿no? Siempre es un rango, nunca es un número exacto. Eso depende del tipo de la personalidad. Si eres más renegón, tienes un pH más ácido. Si eres menos renegón, tienes un pH más... evidentemente sigue siendo ácido, pero no es tan ácido como fuera pH 1. O sea, es un tipo de personalidad y todo ello. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la ureasa, esta enzima? Degrada el ácido clorhídrico y forma un medio alcalino. ¿Para qué? Para que pueda vivir el Helicobacter pylori como en su casa, aquí en el antro, y hacer todo lo que se le ocurra hacer. También tiene otra maquinaria enzimática que es llamada el CAG-A y también tiene el BAC, ¿no? Para que te puedas ahí divertir y ver qué es lo que hacen CAG-A y BAC-A. ¿Ok? Eso es como dato adicional que te lo doy. Pero bueno, entonces como les estaba diciendo, la úlcera duodenal, como bien dijeron ahí, el Helicobacter pylori, ¿ya? El Helicobacter pylori en este caso, esta es la principal causa de úlcera duodenal en este caso, ¿ok? Por la maquinaria que ya hemos visto hace un momento. Oye, acuérdate que, por ejemplo, otra de las causas de úlcera duodenal es seguramente, como te lo va a mencionar el doctor Nieves, un tumor productor de gastrina, ¿no? Que las células G justamente se encuentran aquí, pues en el antro. ¿Qué producen las células G? Gastrina. Ya. Y en este caso la patología asociada a un adenoma, en este caso de células G, que en este caso es síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Ok? Zollinger-Ellison. Que es un tumor productor de gastrinoma. ¿Ok? Es un gastrinoma productor de gastrina. Es otra de las causas de úlcera duodenal. Obviamente no es tan frecuente, ¿no? Y en este caso es otra patología que tienes que acordarte, ¿ya? Entonces, como les estaba diciendo, la parte del sangrado, en este caso de la úlcera duodenal, ¿ok? Es más frecuentemente que sangre la porción posterior que la porción anterior, es decir, la parte de atrás, por donde está pasando la arteria gastroduodenal. Y la sangre, y la parte donde más se perfora es la zona anterior. Si te preguntan, por ejemplo, tienes un paciente con úlcera duodenal o por Helicobacter pylori y viene por una hemorragia digestiva alta, ¿no? Y en este caso, tú sabes que la úlcera se detecta a nivel del duodeno. Te preguntan, ¿cuál sería la zona más comprometida o más frecuentemente comprometida que origina el sangrado? ¿Y cuál sería el vaso que esté sangrando? ¿Qué responderías? Zona posterior a arteria gastroduodenal. Muy Más bien. posterior. Zona posterior, más comprometida. Zona posterior, arteria que está sangrando, gastroduodenal. ¿Ok? Porque yo te he dicho que la gastroduodenal es parte de la hepática común y va por detrás. Y la zona donde más sangra una úlcera duodenal es la zona posterior. Donde más se perfora es la zona anterior. ¿Ok? No te olvides de eso. Eso es, por ejemplo, la traducción anatómica, clínica, ¿no? Y patológica, que es lo que hay que saber desde el punto de vista de las úlceras gastroduodenales. Hablando de las hemorragias digestivas, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva? ¿Úlcera péptica? Úlcera péptica. Y entre las dos, ¿cuál es la más frecuente? ¿La úlcera gástrica o la úlcera duodenal? Gástrica. La duodenal. Duodenal, no es gástrica, ¿ya? Duodenal. ¿Ok? Duodenal es la más frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja? Diverticulosis.
Diverticulosis, ¿ok? Diverticulosis. La diverticulosis o la enfermedad diverticular, ¿son divertículos verdaderos o divertículos falsos? Divertículos falsos. Falso. ¿Por qué son falsos? Porque solo tiene dos capitas y los divertículos verdaderos tienen todas las capas. O sea, ¿Qué capas tienen los falsos? los falsos tienen la mucosa y la submucosa. Muy bien, mucosa y submucosa. Los verdaderos tienen las 4 capas del sistema gastrointestinal, que son mucosa, ¿ok? Submucosa, muscular y serosa. Por eso se llama un divertículo verdadero. Los divertículos falsos, que son todos los divertículos que pueden salir a nivel del colon, intestino delgado, etc., solamente tienen estas dos, ¿ok? La mucosa y la submucosa, motivo por el cual son divertículos falsos. Ejemplo característico de divertículo verdadero, lo vas a ver en pediatría, ¿no? Divertículo de Meckel. Tu pata Meckel, pues, el divertículo de Meckel, ¿ok? Este divertículo vas a ver que tiene un tejido heterotrópico, así se llama. También tiene tejido gástrico y por lo tanto puede sangrar, ¿ok? También se puede manifestar clínicamente como obstrucción intestinal, ¿no? Como heces sangrantes. De hecho, hay algo característico que hasta ahorita no me olvido de pediatría que te dicen las heces en jalea de grosella. Algo característico que usualmente suele suceder en estos pacientes. ¿Ya? Como dato adicional. Muy bien. Entonces, ya. ¿Qué otra cosa tienes que saber aquí para aprovechar la misma lámina? Tenemos aquí los famosos epiplon. Acuérdate que su origen era mesodérmico, ¿no? Tenemos el epiplon menor y lo que estoy dibujando aquí es el epiplon mayor. ¿Ok? Este es el ligamento hepatoduodenal, porque se llama hepatoduodenal. Ligamento hepatogástrico, porque se está conectando el hígado con el estómago. Tenemos el otro ligamento gastroesplénico, porque es del estómago al vaso. Y el otro ligamento que tenemos es el nivel gastrocolónico o gastrocólico. ¿Ok? Estos dos conforman el epiplon menor. Y estos dos que les he mencionado hace un momento, el gastroesplénico y el gastrocólico, conforman el epiplon mayor. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber esto? ¿Cuál es la traducción clínica? El ligamento hepatoduodenal contiene la famosa tríada portal. ¿Qué es la tríada portal? Básicamente son 3 componentes. La vena porta, que vamos a ver en un momento cómo se conforma. Vamos a ver que en este caso también tiene el ducto biliar común, y en este caso la arteria hepática propia. Todo esto es la tríada portal. ¿Por qué es importante reconocer la tríada portal? Porque, por ejemplo, a ti te dijeron que en el trauma abdominal cerrado existen 2 órganos más frecuentemente involucrados. Es en este caso el vaso, que es el más frecuente, ¿ya? Y el otro es el hígado. El hígado, te dijeron, dentro del algoritmo de manejo de un paciente con un trauma abdominal cerrado, dentro de ellos es evidentemente un examen de imágenes, ¿no? Y se certifica de acuerdo al grado de ruptura hepática. 1, 2, 3, 4. No, a partir del 3 en adelante, el paciente hay que intervenirlo quirúrgicamente, porque lo primero que hay que hacer es un packing, seguro te dijeron. Un packing hepático, es decir, meterle un montón de gasas al hígado, ¿no? Para evitar que siga sangrando, ¿ya? Pero evidentemente este packing es dependiendo del grado que se encuentre. Entonces, una de las primeras medidas que tiene que hacer un cirujano general para evitar que siga desangrándose ese hígado roto, ¿ok? Es el clampaje de qué cosa? Del ligamento hepatoduodenal, pues. Clampa, si mete su tijera hemostática, ¿no? Y clampa, ¿qué cosa? El ligamento hepatoduodenal, porque él sabe por anatomía que el ligamento hepatoduodenal contiene la tríada portal, ¿ok? Y dentro de la irrigación del hígado, el 80% de sangre que llega al hígado no va por la arteria hepática propia, sino va por la vena porta. El 20% del restante de toda la sangre que va al hígado va a través recién de la arteria hepática propia, ¿no? Entonces, para evitar que el paciente se siga desangrando, lo que hace, clampar, ¿qué cosa? El ligamento hepatoduodenal, este de acá,
¿ok? Clampa el ligamento hepatoduodenal y evidentemente así disminuye la cantidad de sangre que va a llegar al hígado y en consecuencia la sangre que se va a perder, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Cómo se llama esta maniobra? Y Pringle. Así Pringle. como los, Maniobra Pringle. los bocaditos, ¿ya? Pringle, la maniobra de Pringle, ¿ok? Eso es importante reconocer esto, ¿ok? No te olvides. ¿Por qué otro ligamento también es importante desde el punto de vista clínico? Este ligamento gastrohepático, hepatogástrico, porque contiene, como te das cuenta, los vasos gástricos, pues. Tiene la gástrica izquierda, ¿no? Y también tiene en porción de ella el ligamento, la arteria esplénica, pero principalmente la gástrica izquierda, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, una úlcera aquí en el borde, en el ángulo menor, ¿no? En la curvatura menor del estómago, una úlcera que sangra. ¿Qué ligamento tendría que clampar en este caso? Principalmente el ligamento hepatogástrico, porque contiene los vasos gástricos. ¿Ok? Entonces, esa es la traducción o la única importancia que en este caso tendrías que tener en cuenta con respecto al epiclón menor. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, desde el punto de vista del epípelon mayor, quien contiene los dos ligamentos, tanto el gastrohepatogástrico, perdón, el gastroesplénico como el gastrocólico, ¿ok? Por ejemplo, tú ya vienes de hemato. Una de las primeras medidas en un paciente con esferocitosis hereditaria es retirar el vaso, pues recordarás, ¿no? Hay que retirar el vaso, la esplenectomía. Entonces, para evitar, evidentemente, no vas a retirar el vaso, sino más cortando todo. Entonces, primero tienes que clampar y luego retirar el vaso. Por lo tanto, ¿qué ligamento tendría que clampar el cirujano general para sacar el vaso de un paciente? Gastroesplénico. El gastroesplénico, porque contiene, en este caso, a la arteria esplénica. ¿Ok? No te olvides de eso. Ya, entonces, eso es lo importante que hay que saber. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, para pasar a otra parte. Mira, todo lo que hemos hablado solamente con una sola imagen. ¿Todo bien? ¿Cuánto vamos acá? Estoy 1 hora y media. Más o menos. Entonces pasamos a la otra. ¿Ya? ¿Dónde está? Acá. ¿Ok? Entonces, esta lámina aquí es bonita porque se resume prácticamente todos los órganos del intestino anterior y del intestino medio. ¿Ok? Y del intestino posterior y todos los vasitos. ¿Ya? Ahora, hablando netamente del intestino medio, ¿ya? O hablando de los órganos que están conforman esto del punto de vista anatómico, irrigación arterial y todo ello, ¿ya? Hay otra vez zonas de cuenca o zonas de anastomosis, ¿ok? Sobre todo a nivel colónico. Uno de ellos es a este nivel, ¿ok? A nivel de la flexura esplénica, ¿ok? Y otro de ellos es a nivel de la unión recto-sigmoidea, ¿ok? Date cuenta aquí, mira, esta cólica, en este caso la cólica derecha, está pasando por este lado, y la cólica izquierda se encuentra con su mejor amigo, que es la cólica derecha, y forman, en este caso, el arco de Riolano. ¿Ok? Riolano. ¿Ok? Origen de la cólica derecha, arteria mesentérica superior. Origen de la cólica izquierda, arteria mesentérica inferior. Se encuentran y dan irrigación a la flexura esplénica. En un hipotético caso de, por ejemplo, cualquier causa que produzca shock hipovolémico, y si llega poca sangre, otra vez a las zonas de anastomosis, como te vuelvo a decir, porque las zonas de anastomosis son en este caso zonas proclives a la isquemia, son pequeños vasos que se anastomosan. Esta zona puede sufrir una isquemia o una posterior necrosis. ¿Cómo se llama este apartado clínico que te enseñamos en cirugía general? Colitis isquémica, pues. ¿Ok? Colitis isquémica. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una anastomosis desde el punto de vista arterial a ese nivel de la flexura esplénica. ¿Ok? No te olvides de eso. Así como tenemos una anastomosis a la flexura esplénica, también tenemos otra anastomosis a nivel de la unión recto-sigmoidea, que en este caso son a través de las sigmoideas, ¿ok? Y
a través de la arteria rectal superior. Ambas son ramas de la arteria mesentérica inferior. ¿Ok? Entonces, estos se van a confluir, van a tomosarse a nivel de la unión recto-sigmoidea y obviamente también en un eventual proceso de isquemia, ya sea por shock hipovolémico del punto de vista por pérdida de agua o por pérdida, en este caso, de sangre, pueden sufrir y evidentemente producir necrosis. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante que lo que tienes que saber, los vasos que van a dar irrigación a esa zona y estas zonas que son probables puntos de isquemia, en este caso, de a nivel del colónico, ¿ok? Unión recto-sigmoidea y a nivel de la flexura esplénica. ¿Cuánto mide el colon? Y cuando se duerman, muy temprano. ¿Qué están ahí? Sí, doctor. ¿Cuánto mide el colon? Esto está más fresco que una lechuga. Todo el ciclo pasado me ha llevado cirugía general. También enseñado cuánto mide el... Aprox, 1,5 metros, 1,200 m, 1,800 m aproximadamente. Y evidentemente eso depende de la altura de una persona, si es hombre o mujer, etc. ¿Cuánto mide este seno delgado? Pregunta básica de ronda de cirugía general. 7 metros. 7. 6, 7 metros, ok. No me digan 14 metros como me dijeron en otro grupo. De repente, creo que en la vaca mide 14 metros. Nosotros solamente 6 o 7 metros de intestino delgado, ok. ¿Cuál es la porción del intestino delgado más larga de todas? ¿El ilium? Muy bien, el ilium. La segunda, Yayuno. yeyuno, y la tercera, lo que te resta, pues. Sí. El duodeno, ¿ok? El duodeno mide aproximadamente, es como una regla escolar de 30 centímetros, aproximadamente así mide el duodeno, ¿ok? Entonces la porción más larga es el ilium, la segunda más larga es el yeyuno, y casi como una regla de 30 centímetros de cole, es el duodeno, ¿ok? Muy bien. Ya. Páncreas. ¿Ya? El páncreas también tiene una irrigación arterial, por eso te dije que es la parte de anato, por eso que siempre me la dejan, porque no le gusta a nadie hablar de anato. ¿Ya? Anato, de gastro, preguntan bastante, te lo vuelvo a decir. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber del páncreas? El páncreas tiene una doble irrigación, ¿ok? Por si no fuera un poco más complejo el páncreas. ¿El origen embriológico del páncreas cuál es? Chicos. Endodérmico. Endodérmico y origen intestino anterior. Ya no dudes. Acuérdate, para poder responder esas preguntas tienes que saber primero los límites de intestino anterior, medio y posterior. Por eso que hace como casi 1 hora y 20 les comencé hablando de eso. ¿Ya? Bueno, el páncreas. El páncreas aproximadamente pesa 80 gramos. Es un órgano retroperitoneal secundario. ¿Qué significa esto? Que en algún momento de su desarrollo embrionario fue completamente intraperitoneal, pero en el adulto se volvió retroperitoneal, a excepción de una parte que sigue siendo intraperitoneal. ¿Cuál es? La cola. La cola, que es esta parte de acá. ¿Ok? Esta parte es intraperitoneal y lo que resta, el cuerpo, el cuello y la cabeza,
es retroperitoneal. Eso significa que sea un órgano retroperitoneal secundario. Porque hay órganos retroperitoneales primarios. ¿Qué quiere decir? Primarios que básicamente siempre, toda su vida han sido retroperitoneales. Ejemplo claro, las glándulas suprarrenales, por ejemplo. Otro ejemplo, los uréteres. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, el esófago. ¿Ok? Órganos retroperitoneales que en este caso siempre han sido, nunca en parte de ¿cómo se llama? Su desarrollo embrionario, han pertenecido al intraperitoneo. Ok, no te olvides de eso. Hemos preguntado anteriormente, menciona, por ejemplo, dos órganos netamente o enteramente retroperitoneales. Tendrás que mencionar varios, ya te di dos. Ahí en tu libro, en tu STEP, hay algunos libros, algunos órganos que tienes que recordar, ¿no? Mencionaban acerca del los uréteres, por ejemplo, también, los riñones también, por ejemplo. Ok, eso es algo que tienes que saber. ¿Ya? Porque también es pregunta, en este caso de ronda de cirugía general y esas cositas que te preguntan. Sobre todo el páncreas, ¿no? Que es es un órgano poco complejo, ¿ya? Entonces, ahí no hay pierde, ¿ok? Entonces, la parte de irrigación arterial, que es la más importante, ¿ya? El páncreas tiene doble irrigación arterial, eso depende de la zona, obviamente, ¿sí? ¿De qué zona estás hablando? ¿De la cabeza o del cuerpo y la cola? La zona de la cabeza va a estar irrigada por dos vasos, ¿ok? Date cuenta acá, vamos a usar esta lámina para que me puedas seguir. ¿Ok? Mira acá. Yo te había dicho que tienes aquí una gastroduodenal, ¿no? Que era parte de la hepática común. Viene por detrás del bulbo duodenal, porque aquí evidentemente lo que han hecho es han cortado el estómago para poder ver la parte posterior. Cortado el estómago. ¿Ok? Y tienes aquí, en este caso, las pancreatoduodenales. ¿Ok? Las pancreatoduodenales, tenemos dos tipos de pancreatoduodenales. Superior e inferior. La pancreatoduodenal superior es rama de la gastroduodenal y la pancreatoduodenal inferior es rama de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Las pancreatoduodenales van a irrigar la cabeza del páncreas. ¿Ok? No te olvides de esto. ¿Y quién irriga lo que resta? Evidentemente el cuerpo y la cola, la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco. ¿Ok? ¿Por qué es importante, doctor, saber todo esto? Son muchos nombres. Si tuvieras un cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Y tú eres el cirujano general, o te preguntan en tu ronda, porque eso es anatomía pura, ¿qué arterias tendría que clampar el cirujano general para reseccionar un cáncer de cabeza de páncreas, que dicho sea de paso es el cáncer más frecuente del páncreas, que es todo esto de acá? ¿Qué arterias tendría que clampar? El gastroduodenal. Gastroduodenal. Gastroduodenal, ¿y cuál más? Y la Y las pancreatoduodenal. pancreatoduodenales, pues. Eso es lo importante que tienes que saber. ¿Ok? Entonces, ¿qué arterias tendría que clampar? La gastroduodenal y tiene que clampar, en este caso, las pancreatoduodenales, pues. ¿Ok? ¿Por qué tiene que clampar las pancreatoduodenales si solamente ya estás clampeando el gastroduodenal? Lo que pasa es que en este caso las pancreatoduodenales tenemos de dos tipos, la superior y la inferior, pero tienen diferente origen. La pancreato superior viene de la gastroduodenal, pero la inferior viene de la arteria mesentérica superior. En consecuencia, tendrás que clampar la pancreatoduodenal inferior o, en su defecto, la arteria mesentérica superior. Pero imagínate, si clamparías la arteria mesentérica superior, ¿qué otro órgano podría sufrir? Porque no le va a llegar sangre. ¿Qué órgano podría sufrir? El colon. Claro, pues el colon. ¿Qué porción? El colon ascendente, pues. Y en este caso también la válvula ileocecal, ¿no? La primera porción del ciego, perdón, el ciego y la válvula ileocecal podrían sufrir porque también reciben ramitas de la arteria mesentérica superior. Entonces, lo más idóneo sería en este caso clampar las pancreatoduodenales y clampar la gastroduodenal.
¿Ok? Entonces, esa es la traducción y eso es la importancia de que hay que saber el origen de las arterias, en este caso, que van a dar irrigación a cada una de estas. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. ¿Ok? No te olvides de eso. Y para pasar a otro lado... ¿Dónde está esto? Aquí, modo apoyar esta lámina, ¿ya? Con solamente saber anatomía, vas a poder responder esto. Un paciente con fiebre más dolor en hipocondrio derecho más asociado a náuseas y vómitos. ¿Ok? En la exploración física tú palpas, ¿no? Un dolor en mesogastrio que se irradia espalda. Te preguntan, ¿dónde está el cálculo? ¿Qué respondes? ¿En páncreas? En la ampolla de váter. Pues, ¿Por qué en la ampolla de váter, compañera? porque ahí se va a obstruir la salida de las enzimas pancreáticas, entonces se puede tender a una pancreatitis, ¿no? Y como tiene dolor que se irradia hacia la espalda, y el otro también, no va a haber secreción de la bilis, está, digamos, obstruyendo ahí el cálculo. ¿Puede ser? O sea, parece Ok. como una pancreatitis y que está con una complicación de pancreatitis. Ujú. Por eso te pregunto, ¿dónde está el cálculo? Tu compañera dice que está acá, ¿Dónde? aquí, que es la ampolla de váter. Recuerda que la ampolla de váter es la confluencia del colédoco, que es este de acá, y del Wilson. Mira cómo confluyen ambos, ¿no? El espacio es la ampolla de váter, ¿no? Y drena su contenido en la segunda porción duodenal. ¿Qué está pasando? Entonces, o alguien dice solamente está en el Wilson, pues está acá. ¿Alguna otra idea? ¿O todo coincide con su compañera? ¿Podría ser el conducto común, quizás? En el conducto común, ¿cuál es el Podría conducto ser, común? ¿Acá? ¿Aquí? No, abajito. ¿Acá? Sí, que esté doctor, confluyendo, quizás. Ya. podría Segunda ser opción. en el colédoco y eso estaría generando una colangitis. Porque me parece que esos son síntomas de una colangitis. Ratito, chico, grande. ¿Aló? ¿Doctor, me escuchó? Lo siento, recibí una llamada, ya. Colédoco, ya. La respuesta, ¿cuál sería? Lo que dijo su compañera, en la ampolla de váter. ¿Por qué? Porque estamos teniendo clínica de la famosa tríada de Charcot, ¿no? De colangitis. Porque acuérdate, ¿cuál es la tríada de Charcot? Dolor en hipocondrio derecho, más, ¿qué más? Fiebre y, ¿qué más? ¿Ictericia? Ictericia, ¿ok? ¿Cuál es la clínica de pancreatitis? Dolor en faja. Dolor en Dolor en faja que se cinturón, irradia. doctor. Dolor en faja. Dolor en mesogastrio que se irradia la espalda, en cinturón, náuseas, vómitos, y también puede haber fiebre, si se complica, porque hay complicaciones de pancreatitis, ¿no? Si se infecta y todo ello. Entonces, el paciente que les mencioné en ese momento tenía clínica de colangitis y tenía clínica de pancreatitis, por lo tanto, donde
sin necesidad de sacarle una ecografía para saber dónde está el bendito cálculo, tú puedes saber que está acá, en la ampolla de Vater. ¿Por qué? Porque por anatomía sabes que el colédoco, que es la unión del cístico con el hepático común, ¿no? Colédoco confluye aquí, en la ampolla de Vater, en la segunda porción duodenal, y también ¿quién? El Wirsung, pues, principal conducto del páncreas. Los dos se unen acá a nivel de la ampolla de Vater y drenan el contenido. Si tienes un cálculo que obstruye la salida de este contenido, evidentemente puedes tener clínica de ¿qué? De colangitis y clínica de pancreatitis. ¿Ok? Muy bien, entonces como le dije al grupo de ayer, no es lo mismo decir colecistitis, coledocolitiasis, colelitiasis, colangitis, no es lo mismo, ¿ya? Esas preguntas te vas a acordar de mí en tu ronda de cirugía general cuando estés rotando, ¿ok? Te van a preguntar eso. Definición de coledocolitiasis, definición de colelitiasis y todo ello. ¿Ok? Entonces eso es solamente con saber desde el punto de vista anatómico nada más, cómo confluyen. Yo sé que el páncreas también tiene otro conducto que se llama Sartorini, ¿no? Sale por la papila duodenal menor. Eso toma relevancia cuando somos niños, o cuando somos, perdón, en el desarrollo embrionario, este conducto toma relevancia. Cuando somos adultos ya no, porque la mayoría, casi el 90% de la secreción pancreática sale a través del Wilson. Aquí sale poquito, si se obstruye no pasa absolutamente nada, porque la mayoría sale por acá, pues. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que hay que saber del punto de vista de la irrigación del páncreas. Ya, y por último, el canal anal. Yo te había dicho que esto evidentemente es una lámina del intestino posterior. ¿Por qué? Porque el intestino posterior era el tercio distal del colon transverso hasta el canal anal, pero por arriba de la línea pectínea. Mira, esto es la línea pectínea. ¿Ok? Esto es la línea pectínea. ¿Por qué es importante reconocer la línea pectínea? Y obviamente la traducción del origen embriológico con las diversas patologías, porque por arriba de la línea pectínea es el origen endodérmico, ya te había mencionado, y por debajo de la línea pectínea es el origen ectodérmico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, te enseñaron en cirugía general cuál es la zona más frecuentemente donde se puede producir un esfínter, perdón, un esfínter, una fisura anal. ¿En qué zona? Ectodérmica. ¿Cómo que zona ectodérmica? ¿Qué es eso? Las fisuras anales, ¿dónde más frecuentemente se forman? Muy bien, en la línea posterior medial. ¿Ok? ¿Cómo se asociaba clínicamente? ¿Cómo te ponían o cómo te preguntaban en cirugía general en un hipotético caso de fisura anal? Dolor. ¿A la qué? A la defecación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay dolor? Porque en este caso, el origen embrionario, ya por debajo de la línea pectina es a nivel ectodérmico. ¿Y qué nervio está inervando esa zona? Básicamente es el nervio pudendo. El nervio pudendo da inervación de tipo somática y por lo tanto duele. Pero las inervaciones somáticas son inervaciones dolorosas y las inervaciones, en este caso, viscerales, son las no dolorosas. ¿Ok? Entonces, en este caso, por eso que todo trastorno por debajo de la línea pectínea puede doler porque tienes una inervación somática, nervio pudendo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, aquí, lo que todo el mundo tiene, por si acaso, esto es normal, ¿no? ¿Qué es esto? Los famosos plexos hemorroidales. ¿Ok? Los plexos hemorroidales. Todo el mundo tiene plexos hemorroidales. Una cosa que en unos esté dilatado y en otros no.
Y evidentemente la dilatación de estos plexos hemorroidales responde a causas fisiológicas, como por ejemplo el embarazo, ¿no? A causas patológicas, como por ejemplo un paciente con cirrosis hepática, ¿no? Traumas, ¿no? Ya sabes a qué me refiero, qué tipo de traumas. Ya, entonces no tengo por qué ser explícito. Entonces, evidentemente, estas hemorragias hemorroidales o estos plexos hemorroidales pueden dilatarse y pueden justamente protruir por el canal anal de esta forma, y tú en la anoscopía ves unos plexos hemorroidales dilatados. ¿Ok? Pero, ¿duelen? No No. duele. No duelen. No. ¿Por qué? Porque en este caso las hemorroides internas son las que se producen por arriba de la línea pectínea y tienen una inervación del tipo visceral. ¿Cómo te ponían un caso clínico de hemorroides internas? ¿Qué le molestaba al paciente? Sangrado había. Sensación Muy de bien, bulto. venía por sangrado, ¿no? A veces ensuciaba la ropa interior, o por ejemplo tenía en sus heces, estaban teñidos de sangre, que se llama hematoquesia, o como también venían, en este caso, con una sensación de bulto, ¿no? Que les incomodaba la zona y sobre todo, ¿qué es característico? Cuando se sienta. ¿Por qué cuando se sienta? Porque aumenta la presión intraabdominal. Si aumenta la presión intraabdominal, estos plexos hemorroidales se pueden dilatar, pues, porque es como si estuvieras en el baño, ¿no? Ahí cuando estás pujando se dilatan estas hemorroides. Por ejemplo, en este caso, si tú te quedas por más de media hora, ¿no? Como mucho seguro te quedas en el baño viendo ahí tu video de TikTok, o viendo los videos del otro barrio, del doctor Nieves, o quien te habla, ¿no? De las clases, ahí estos plexos hemorroidales se dilatan, pues, ¿ok? Y te puede producir hemorroides, ¿ok? Pero nunca duelen. ¿Por qué? Porque tienen inervación del tipo visceral, ¿ok? No somática. Pero sí pueden doler ¿cuándo? Cuando se trombosan. Allí sí duelen, ¿ok? Cuando se trombosan, porque evidentemente ya hay una alteración o una isquemia. Y evidentemente la isquemia te va a doler, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿ok? Esa es la relación desde el punto de vista embrionario y desde el punto de vista de las patologías que podemos ver a nivel del canal anal, ¿ok? Uno duele, otro no, por una razón específica y por la diferencia desde el punto de vista embrionario. Desde el punto de vista venoso, ¿por qué es importante reconocer en este caso a nivel de las hemorroides, a nivel de, perdón, del canal anal? Porque el cáncer, otra vez cáncer, más frecuente a nivel del canal anal por arriba de la línea pectínea, ¿cuál es? Adenocarcinoma. El adenocarcinoma. ¿Cuál es el cáncer por debajo de la línea pectínea, el cáncer anal más frecuente? Escamoso. Escamoso o el epidermoide. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque este cáncer puede hacer metástasis a hígado y este cáncer puede hacer metástasis ¿a dónde? A pulmón. Y eso no es memoria. ¿Por qué pasa eso? Por una sencilla razón. Porque el drenaje venoso, ¿ok? El drenaje venoso por arriba de la línea pectina va al hígado, ¿ok? Y evidentemente estas células tumorales metastásicas pueden seguir todo el drenaje venoso, ¿ok? Y llegar hasta el hígado y en este caso colonizar y producir metástasis hepática. En cambio, el cáncer anal, más frecuente que es el epidermoide o en este caso el escamoso, pueden seguir todo el drenaje venoso a llegar ¿hasta dónde? Al pulmón. Entonces, ¿cuál va a ser básicamente este circuito venoso que van a seguir o va a ser la ruta de las células metastásicas desde el punto de vista del adenocarcinoma primero? La vena, Venga. no solo color azul, la vena, ok, que va a dar irrigación venosa por arriba de la línea pectina es básicamente la rectal superior. ¿Ok? La rectal superior drena ¿en quién? En la vena mesentérica inferior. Y me voy a detener allí. La vena mesentérica inferior confluye en la vena esplénica. La vena esplénica más la vena mesentérica superior, ¿a quién forma? Tu amiga la porta. Porta.
¿Ok? Entonces, estas células metastásicas, supongamos que tienes aquí unas células metastásicas, ¿ok? Y viajan por la vena rectal superior, pero ¿en dónde drena la vena rectal superior? En la mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior, ¿en dónde drena? En la esplénica. La esplénica, ¿con quién se junta para formar la porta? Con la vena mesentérica superior. Entonces, sigue todo ese trayecto de las células metastásicas hasta llegar al hígado y puede justamente producir allí metástasis hepática. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser la ruta de las posibles células neoplásicas metastásicas desde el punto de vista de un cáncer epidermoide? ¿Ok? Va a ser el siguiente. Si teníamos una vena rectal superior que irrigaba el canal anal por arriba de la línea pectínea, tenemos una vena rectal inferior, ¿ok? Que va a recoger la sangre venosa por debajo de la línea pectínea. Pero el lugar donde van a drenar estas venas rectales van a ser diferentes. Si la vena rectal superior drenaba en la vena mesentérica inferior, la vena rectal inferior drena en la pudenda, ¿ok? En la pudenda interna, ¿ok? Y la pudenda interna es rama ¿de quién? De la ilíaca interna. ¿La ilíaca interna es rama de quién? De la ilíaca común. ¿La ilíaca común es rama de quién? De la vena cava inferior. ¿Y la vena cava inferior dónde llega? El corazón derecho. Corazón derecho, principalmente la aurícula derecha. Y la sangre de la aurícula derecha pasa a través de la tricúspide, por la tricúspide pasa al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, ¿qué vaso sale? Hacia el pulmón, la arteria pulmonar. Entonces te das cuenta cómo todo ese trayecto puede pasar las células metastásicas desde el punto de vista del cáncer epidermoide, todo este trayecto. ¿Ok? Eso es simplemente por saber anatomía. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, doctor, sí. ¿Ok? Entonces, eso es Sí. importante. ¿Qué se ha preguntado de acá? Por ejemplo, se ha preguntado, explique usted, o mejor dicho, diga la secuencia de la ruta de las células metastásicas desde un cáncer epidermoide que hace metástasis a pulmón. Entonces tendrá que decir que en este caso es de la rectal inferior, luego en la pudenda interna, luego la pudenda interna en ilíaca interna, ilíaca común, vena cava inferior y fácil. Bomba derecha va a pulmón, punto. Entonces, esa sería tu respuesta. ¿Ok? Se ha preguntado esto. ¿Ok? También, entonces no se olviden, eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, eso seguramente te han enseñado en cirugía general, pero estoy seguro que también te lo explicaron por qué un cáncer o un adenocarcinoma puede hacer metástasis a hígado y un cáncer epidermoide puede hacer metástasis a pulmón. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué otra cosa hay que saber desde el punto de vista del drenaje venoso? Perdón, desde el punto de vista del canal anal. También, así como hay una metástasis a nivel venoso, ¿no? También hay una metástasis a nivel linfático, porque a nivel linfático también difiere uno de otro. Así de complejos somos los seres humanos, ¿así? ¿Ok? Además de tóxicos, así de complejos somos. ¿Ya? Por arriba de la línea pectínea, el contenido o el drenaje linfático donde van justamente, o la linfa donde va a drenar su contenido es en el nódulo a nivel de la ingle, ¿ok? A nivel de la ingle, ¿ok? Perdón, a nivel no de la ingle, sino a nivel del ganglio que está al costado de la vena y de la arteria ilíaca. Se llama nódulo linfático ilíaco, ¿ok? El nódulo linfático ilíaco. En cambio, por debajo de la línea pectínea, tenemos que el contenido o el drenaje linfático drena ¿en quién? Ahora sí, en el nódulo inguinal, ¿no? Por esa razón, seguro en cirugía general también te enseñaron que un cáncer desde el punto de vista anal, ¿no? Un cáncer de recto puede hacer metástasis al nódulo inguinal. Tú, dentro de un paciente, ¿no? Que si tienes un paciente con, por ejemplo, una masa, ¿no? Que le puede producir una obstrucción intestinal y tú le palpas la ingle, tú vas a encontrar un nódulo, tú puedes decir, esto probablemente es un cáncer desde el punto de vista epidermoide,
porque yo sé que el drenaje linfático por debajo de la línea pectínea drena en el nódulo inguinal. ¿Ok? Entonces, en este caso, eso es lo importante que hay que saber desde el punto de vista anatómico. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Doctor, una consulta. ¿Podría repetir lo que dijo de la secuencia de metástasis de cáncer epidermoide a pulmón? No le escuché bien cuando dijo de vena cava inferior a dónde y después al pulmón. Ya, epidermoide, ¿ok? Contenido drena, mejor dicho, el drenaje venoso inicia por la vena rectal inferior. La vena rectal inferior en la pudenda interna en la ilíaca interna en ilíaca común y la ilíaca común en la vena cava inferior. ¿Ya? Y tú vienes de anatomía que la vena cava inferior drena en la aurícula derecha. Entonces el corazón derecho, toda la sangre del corazón derecho va ¿a dónde? Al pulmón. ¿Ok? Esa es la secuencia que tendría que seguir una posible célula metastásica, ¿no? Si tenemos como punto de partida un cáncer epidermoide, que en este caso iría hasta pulmón. ¿Ok? Podría ser metástasis ahí. ¿No? ¿Se entendió? ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Ok. Entonces, esa es la secuencia que tendría que seguir una célula metastásica. Evidentemente, yo sé que hay algunos aquí que más les gusta la parte quirúrgica que la parte médica, ¿no? Porque la medicina tiene varias ramas, la parte quirúrgica, parte médica, la parte gestora. Pero evidentemente esto te van a preguntar en tu ronda de cirugía general, cuando seas residente de cirugía general, si quieres especializarte en ello, te van a preguntar esto. Eso es importante saber. Ya, y ahora por último, así como tenemos anastomosis arteriales, también tenemos anastomosis venosas, y esto siempre se ha preguntado, ¿ya? Para no complicarte la vida, siempre se ha preguntado tres, nada más. ¿Dónde están mis anastomosis? Tum, 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 tum. Está. Lo he perdido. Acá. ¿Ya? Así como había anastomosis arteriales a nivel de la curvatura menor, de la curvatura mayor, de la fractura esplénica, de la unión rectosimoidea, también hay anastomosis a nivel de la curvatura, a nivel anastomosis venosa, ¿ya? Es importante saber esto porque, por ejemplo, en los pacientes cirróticos, ¿ya? Sea la causa que sea, alcohólica, hepatitis, cáncer, genético, etc., puedan tener clínica de hipertensión portal. Entonces, dentro de la clínica de hipertensión portal, tú sabes que pueden producir, por ejemplo, las varices esofágicas, el signo de cabeza de medusa y también puede producir hemorroides internos. Pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Las anastomosis venosas, ¿ok? Que ocurren desde el punto de vista portal y sistémico, ocurren en zonas claves. La primera de ellas es a nivel de la unión gastroesofágica, ¿ok? La otra anastomosis portosistémica es a nivel del ombligo o de la cicatriz umbilical. Y la otra anastomosis portosistémica que ocurre es a nivel de la unión recto-sigmoidea. ¿Ok? De la unión recto-sigmoidea. Entonces, en un paciente, por ejemplo, con una hipertensión portal, que es aumento de la presión venosa de la vena cava o del sistema portal, ¿ok? Esto se puede dilatar, ¿no? Porque tú sabes que evidentemente, y hemos visto en la parte de cardio, que la arteria tiene más músculo que la vena. Por eso es que la mayor cantidad de sangre del cuerpo está almacenado en venas, porque tiene poco músculo, se puede distender. Y en consecuencia, aumento de presión, esta vena puede dilatarse. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la anastomosis portosistémica a nivel de la unión gastroesofágica? Evidentemente va a tener un componente portal y un componente sistémico. Para que no te pierdas, acuérdate cómo se forma la vena porta. Otra vez te lo vuelvo a volver a decir. La vena porta se forma por la vena mesentérica superior más la vena esplénica. ¿Y en quién drena la vena esplénica? La vena mesentérica inferior. ¿Ok?
Entonces, date cuenta que en este caso, toda la sangre de los miembros inferiores y a nivel de gastrointestinal pasa primero. A nivel de la sangre venosa a nivel del sistema gastrointestinal pasa primero por el hígado. ¿Ok? Y el contenido del hígado drena en quién? En la vena cava inferior recién. ¿Ok? A través de la vena hepática. En consecuencia, ¿cuál va a ser la anastomosis portosistémica? Tienes una parte portal y una parte sistémica. ¿Parte portal de quién? Así como había una arteria gástrica izquierda, también hay una vena gástrica izquierda. Eso es el componente portal. ¿Cuál es el componente sistémico? Las venas esofágicas. ¿Por qué las venas esofágicas de dónde viene? De la vena ácigos. ¿Ok? La vena ácigos, ¿en quién drena? En la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, las venas esofágicas y la vena gástrica izquierda se anastomosan a nivel de la unión gastroesofágica y en un paciente con hipertensión portal, esta anastomosis portosistémica se puede dilatar. Y cuando tú ves a través del endoscopio, ¿no? Porque parte del algoritmo del HDA es estabilizar al paciente, ¿no? A través de cristaloides, darle omeprazol y luego, una vez estabilizado, ir a la parte endoscópica a ver cuál es la causa. En el endoscopio tú vas a ver qué cosa. El esófago va a tener varias dilataciones, ¿no? Que son básicamente una dilatación a nivel de la anastomosis portosistémica que ocurre a través de estas dos venas, ¿ok? La vena gástrica izquierda y la vena gástrica, perdón, la vena gástrica izquierda y las venas esofágicas, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, doctor, sí. Ok, muy bien. Doctor, una pregunta. Entonces, si en tal caso nos viniera lo que es una, no sé, por ejemplo, en hemorragia digestiva alta, que son por las varices esofágicas, nos va a pedir cuál va a ser la anastomosis portosistémica, este nivel, ¿cuál sería la respuesta? Venas esofágicas y vena gástrica izquierda, punto, nada más. Gracias. Así como las preguntas que les ha pasado su delegado, ¿no? Los delegados de los miércoles, yo les pasé como hace una semana y media varias preguntas desde el punto de vista de anatomía y fisiología. Esas son preguntas desde el punto de vista de ciencias básicas, ok, correlacionadas desde el punto de vista clínico. Te ponen un casito de un paciente con HDA, antecedente de hipertensión portal, antecedente de cirrosis hepática por causa, por ejemplo, más frecuente alcohólica. ¿Ya? Y viene por emergencia porque en este caso viene con una hematemesis profusa, ¿no? Una presión arterial de 8,6, frecuencia cardíaca de 100, 110 latidos por minuto, ¿no? Entonces, diga usted, en base a estos hallazgos, ¿cuál sería la causa más probable del origen del sangrado? Tú en este caso tendrás que decir varices esofágicas, ¿ok? O es una hemorragia varicial. ¿Y qué más se te puede preguntar desde el punto de vista farmacológico? ¿Cuál es el fármaco indicado o cuál es el mecanismo de acción del fármaco indicado? En este caso será el Loptrótide, pues, ¿no? Que es un análogo de somatostatina, como te explicó el otro nivel porque yo lo escuché, cuyo receptor es el SSTR2, unido a proteína GI. Pero eso no es en este caso la función de la Loptrótide. Lo que va a hacer el Loptrótide es disminuir la vasodilatación esplácnica, que es el evento fisiopatológico y que también se ha preguntado anteriormente, ¿ya? Que desencadena en este caso la clínica o la sintomatología del paciente con hipertensión portal. ¿Ok? Entonces, es un caso ejemplo que también se puede preguntar. Por esa razón que les pasé preguntas, ¿ok? Tipo, para que puedan ustedes ir entrenándose y no se vean sorprendidos cuando tengan ese tipo de preguntas en su examen. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente a nivel de la unión gastroesofágica. ¿Qué otra cosa también se puede preguntar? Obviamente, ¿cómo se forma el famoso signo de cabeza de medusa, ¿no? Y el signo de cabeza de medusa también responde a una unión portosistémica. ¿Portal por parte de quién? Por parte de la vena paraumbilical. Umbilical. Y mira aquí, vena paraumbilical. Mira cómo viene de la gástrica izquierda. ¿Y la gástrica izquierda de quién es? De la porta. Venas paraumbilicales van al hígado. ¿Y la parte sistémica de quién proviene? De las venas epigástricas. Pues mira aquí, esta es la vena cava inferior. Esta es la ilíaca común. Y la ilíaca interna, que es esta de acá. Esta es la ilíaca externa. De la ilíaca externa vienen las venas epigástricas y se encuentran con su mejor amigo, en este caso, que es la
venas epigástricas, las venas paraumbilicales, y se van a anastomosar a nivel del ombligo. Entonces, en un eventual proceso de hipertensión portal, se van a dilatar las venas, en este caso las venas esofágicas, las venas paraumbilicales, ¿ya? Y evidentemente puede formar, ¿qué cosa? El signo de cabeza de medusa. Entonces, te puede poner un caso clínico, paciente con antecedente de hipertensión portal, tú le destapas el abdomen y ves el signo de cabeza de medusa, ¿no? Algo característico que vas a ver en tu práctica clínica. Diga usted cuál es la anastomosis portosistémica a este nivel, o a nivel de la cicatriz umbilical. Entonces tendrás que responder que es la unión de las paraumbilicales con las venas epigástricas. ¿Ok? Nada más. Y por último, ya para acabar así, porque ya me cansé. Tenemos también una anastomosis portosistémica, ¿ya? Una anastomosis portosistémica también a nivel de la unión recto-sigmoidea. ¿Portal por parte de quién? De la vena rectal superior. No te olvides, porque la vena rectal superior tendrá en la vena mesentérica inferior, pues. ¿No? Por si acaso, las rectal superiores también se llaman hemorroidales. No hay ningún problema. También se llaman así. ¿Ya? Entonces, la parte portal, ¿por parte de quién? De la vena rectal superior. ¿Cuál es la parte sistémica? En este caso, las venas rectal inferior sobre todo y también la vena rectal media. Porque su contenido drena ¿en quién? ¿Te acuerdas? ¿En qué contenido drenaba la parte de abajo de la línea pectínea? La ilíaca común. Pero antes de la ilíaca común, Ilíaca interna. ilíaca interna, pues. ¿Ok? Sigue ese trayecto. No te olvides de eso es importante. ¿Ya? Entonces, evidentemente, ¿dónde va a drenar su contenido después? En la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la unión portosistémica? A través de las venas rectales. Rectal superior, parte portal, y la vena rectal inferior y media, parte sistémica. En un paciente con cirrosis hepática puede tener, en este caso, hemorroides internas porque también pueden dilatarse estas venas que vienen por parte del sistema portal. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Está claro, doctor. Sí. Muy bien. Eso espero. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente todo lo de anato. No tienes por qué buscar más anato, ¿ya? Ojo, no tienes por qué buscar más anato, pero apréndete bien los límites, apréndete bien los vasos que hemos hablado, los vasos más importantes, porque yo sé que hay un montón más, he omitido bastante información, pero esto es lo que lo más relevante que hay entre cada uno de las estructuras que se encuentran en nuestro sistema gastrointestinal. ¿Ok? Ah, sí, ¿hay alguna pregunta adicional? Si no, ya para culminar, ¿cuánto hemos hablado? 2 horas y 20, igual que ayer. Ya. No, Muy bien. Todo claro. Muy bien, entonces si no hay más que hablar en estos momentos al delegado o a los delegados del miércoles les voy a pasar el link